¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro tema muy interesante. Agradezco a mi amigo Eddie Montalvo y a Ana Franco por haberme permitido compartir con ustedes un tema relacionado con la familia. En este caso, pues el tema que vamos a tratar es relación saludables padres e hijos, y más en esta cuarentena que estamos pasando, cómo poder relacionarnos bien con nuestros hijos. Dentro de estos aspectos, pues vamos a ver varios temas. Les invito a que, o subtemas, les invito a que hagan sus preguntas. Si tienen alguna inquietud, algún comentario, aquí son bienvenidos. Pues vamos a ver lo que es cómo realizar esta interacción entre padres e hijos. Vamos a esperar un par de minutos para que algunas personas que todavía falten por conectarse lo hagan. Nuevamente reitero mi agradecimiento a Eddie y Ana Franco por esta oportunidad que me dan. Puede estar interactuando incluso también por WhatsApp, también para estar monitoreando si se escucha o no se escucha el video o el micrófono. Espero que también me hagan llegar sus comentarios acerca del tema o algún aspecto que quieren que profundicemos un poco más. Con gusto lo podemos hacer. Tenemos cerca de una hora para poder participar cada uno de nosotros con este tema tan importante de relación saludable padres e hijos. Pues voy a comenzar, en lo que se van añadiendo las más personas, con una historia de una familia que me ha tocado a mí en terapia. Regularmente la mayoría de los padres de familia, cuando traen a sus hijos, nos piden que cambiemos la conducta de sus hijos, siendo que el fundamento de esas conductas está en la educación que nosotros tenemos con ellos. Regularmente, y esa es una base del desarrollo dentro de la educación familiar, y queramos o no, la base de toda conducta y de la personalidad del individuo está en la familia. Y todo lo que le pase al niño, absolutamente todo lo que le pase al niño, tiene que ver con los padres. Hay muy poco, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, que tiene que ver con algo orgánico o propio del niño. Pero una conducta, un berrinche, una palabra, un gesto, regularmente tiene que ver con lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Y pues bien, vamos a empezar este tema de relación saludable padres e hijos, tomando en cuenta primeramente lo que es la familia. Se supone que cuando hablamos de relación saludable padre e hijo nos estamos refiriendo a lo que es la familia. Y dentro de la familia pues hay varios aspectos o varios elementos que debemos de considerar. Uno de ellos es que es la institución básica de la sociedad. Es ahí donde se desarrollan los modelos de relación. Somos seres sociales. Nadie puede prescindir de una familia. Como seres sociales necesitamos de la sociedad, y ella es la que de una cierta manera dentro de la familia nos va dando todos los recursos necesarios para interactuar con nuestro entorno social. Hay muchas personas que dicen que muchas veces no se necesita de papá o de mamá para la educación. Aquí hay un fundamento importante: sí se necesitan, quieran o no, estén de acuerdo o no, se necesitan los padres de familias para hacer su educación. De hecho, incluso hay investigaciones que establecen que cuando hay ausencia de uno de los padres, los niños, tanto niños como niñas, desarrollan pocas habilidades sociales en relación a la ausencia de alguno de ellos. Por ejemplo, si hizo falta
Una niña que le haya hecho falta la figura paterna, posiblemente tenga, en su mayoría, no todos, pero sí en su mayoría, tenga problemas de relación con la figura masculina, y así al revés. Por lo tanto, la familia, que es una institución básica de la sociedad, establece los modelos de relación que vamos a tener con todas las personas. También la familia desarrolla vínculos afectivos. Bowlby, un psicólogo, un médico, hizo algunas investigaciones acerca de lo que es el apego seguro, los vínculos que se dan entre los padres e hijos, y estableció que en los primeros años de vida es importante establecer un apego seguro para que el niño desarrolle la independencia, la autonomía. Cuando ese vínculo no se establece adecuadamente, Bowlby se dio cuenta de que este tipo de niños puede tener dos reacciones. La primera puede ser agresivo. Como ve que su entorno no es el adecuado, hace que el niño se vuelva agresivo con los demás. La otra reacción que tienen los niños es aislarse, ensimismarse. Cuando ve que su entorno no es el adecuado y no es seguro, lo que hace es alejarse de él. Esas son dos reacciones. Pero cuando los vínculos afectivos son adecuados, el niño establece seguridad y autonomía. Eso en algún momento lo vamos a tocar nuevamente, porque son aspectos fundamentales y necesarios para tener una buena relación saludable con nuestros hijos. También la familia es la base de la personalidad. En ella se estructura y se demuestra y se desarrolla nuestra identidad y nuestro yo. Nuestro yo y nuestra identidad no es cuestión de decisiones, no es cuestión de decir yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tal vez más adelante a lo mejor sí, pero lo que tiene que ver con la estructura de nuestro yo es un proceso. Por eso hay una ciencia que tiene que ver con el desarrollo humano. De hecho así es una ciencia porque se enfoca a estudiar a la persona desde la concepción hasta su muerte, cómo se va desarrollando y cómo va integrando su yo y cómo va desarrollando también sus habilidades. Y la familia es el primer principio de todo ello. Si en este caso la familia no le da al niño o al ser humano una base de la personalidad, puede generar incluso patologías, por ejemplo la esquizofrenia. Ahorita más adelante vamos a tocar brevemente lo que son los hijos tiranos, que es un perfil que ahorita se ha desarrollado muchísimo, precisamente por el mal funcionamiento o la falta de una buena interacción con los hijos. Y también la familia es el fundamento del desarrollo humano, es decir, que ahí se gestan todos los aspectos importantes que tienen que ver con la trascendencia, con nuestro desarrollo profesional, con nuestro plan de vida, y surge a través de los modelos, como ya les había dicho al principio, de los modelos o las figuras de papá y mamá. Esto es como introducción. ¿Por qué? Porque se supone que la relación saludable se tiene que dar dentro de un ambiente familiar, dentro de un contexto seguro. Si no lo hay, de antemano todos los intentos que podamos hacer no se van a poder conseguir. Déjenme decirles que nosotros los psicólogos no damos recetas de los pasos a seguir, de las cosas que se tienen que hacer con un determinado problema. ¿Por qué? Porque cada familia tiene diferentes personalidades, diferentes procesos cognitivos, diferentes valores, diferentes reacciones y emociones, diferentes personalidades. De hecho hay un dicho que dice que toda cabeza es un mundo, o cada cabeza es un mundo. Entonces el dar una receta es como si todos nos comportáramos igual,
Por eso es importante que en esta transmisión, si alguno de ustedes tiene un caso en específico o un problema o sepa de un problema en específico, lo podamos comentar, porque de esa manera podemos ver concretamente qué se puede hacer. Hay elementos generales, sí, pero que no les van a servir a todos, solamente determinadas situaciones. Bueno, ya que hablamos un poquito de la familia, también vamos a hablar un poquito de los cambios que ha sufrido la familia. Hay algunos cambios positivos, como por ejemplo el darle el papel más activo a la mujer, incluso en el aspecto productivo. El hombre, por otra parte, también integrándose a los deberes comunes que tiene la familia, porque son deberes comunes, no se le está ayudando a la mujer a realizar las actividades, son actividades propias de los dos. Bueno, quiero resaltar algunos que pueden obstaculizar este tipo de relación saludable entre padres e hijos. Y lo que les voy a decir tiene que ver con estudios, son investigaciones. Al último les voy a pasar algunos libros que tienen que ver con investigaciones que ustedes pueden leer o consultar para que ustedes se den cuenta a más profundidad de todo esto que estoy mencionando. Estos elementos que pueden obstaculizar la relación saludable es la ausencia de los padres. Si hay ausencia de los padres, no estamos hablando aquí de, por ejemplo, que se hayan muerto o que se hayan ido a los Estados Unidos. Por una parte es esa ausencia, pero la otra es la ausencia dentro de casa, en la cual por el trabajo, o más bien por el exceso de trabajo, y por también llevar trabajo en casa que no es lo adecuado, los padres no interactúan con los hijos. En una ocasión yo le pregunté a una mamá, su hijo tenía, incluso iba aproximadamente tenía 4 o 5 años, estaba en el kinder, apenas había entrado y ya habían mandado a llamar a la mamá porque el hijo era agresivo. Yo en este caso le comenté que tanto convivía con su hijo, me dijo que pues por el trabajo solamente en las tardes, la abuelita lo tenía, cuando ella llegaba pues comía con él y se ponía a hacer los quehaceres del hogar, y que su hijo estaba a un lado. Eso no es convivencia. Eso también es ausencia del padre, porque no se están desarrollando vínculos con el hijo. Ese es uno de los aspectos. Si queremos una buena relación saludable, pues imagínense, la ausencia de los padres no va a ayudar en nada a esa buena relación. Se tiene que invertir tiempo, y tiempo de calidad, para que se puedan establecer los vínculos y encima de ellos establecer una buena relación. Otro de los aspectos, las familias monoparentales, es decir, las familias en donde hace falta una de las figuras, ya sea la figura materna o la figura paterna. Hay también estudios que están relacionados con ello, que en su mayoría, no todos, en su mayoría pueden desarrollar algunos procesos, como por ejemplo en el aprendizaje, un retardo en el aprendizaje, problemas de conducta, depresión. Ese tipo de aspectos correlacionalmente se encuentran más en este tipo de familias en las que haya una ausencia. Algunas personas que a lo mejor nos están escuchando nos dirán, bueno, pero es que en mi caso no pasó. Efectivamente, hay elementos que pueden ayudar a que esto reduzca. Por ejemplo, la sustitución de la figura paterna por otra figura de autoridad que ayudó a establecer patrones de conducta y de personalidad más estables, que ayudaron al yo del niño a establecerse con mayor reafirmación de su personalidad. En ese caso, pues eso compensa lo que pasa en las familias monoparentales. Otro de los aspectos también son los cambios de roles. En este caso, por ejemplo, pues ya el papá también, como les decía anteriormente, ayuda a la mamá, ayuda a los quehaceres,
En este caso, pues no es, como les decía, una ayuda como tal, es asumir la responsabilidad. Pero este cambio de roles también, de una cierta manera, ha hecho que algunas obligaciones propias de la madre ya no se cumplan dentro del desarrollo y de la intervención y educación de los hijos. Como les comentaba yo al principio, para el desarrollo, lo más viable para el desarrollo de un ser humano es que estén las dos figuras, tanto paterna y materna, dentro de la familia, para que la estructura del niño sea la adecuada. Otro aspecto importante que lamentablemente, y esto es más con las familias actuales de los jóvenes, estamos hablando de familias en cuyos padres tienen 20, 25 años, 30 años. Me ha tocado mucho en terapia muchos matrimonios que no valoran el compromiso matrimonial y sus responsabilidades. Se los voy a definir de otra manera. Asumen casarse con otra persona, pero sin tener las responsabilidades de un matrimonio y vivir como solteros. ¿Eso qué implica? La ausencia de los padres muchas de las veces, que la mamá o el papá se vayan de antro, se vayan con los amigos, el hijo se quede en la casa, hablan que tienen derecho a divertirse, que no quieren dejar pasar esa etapa de su vida, pero pues lamentablemente eso también ha afectado a la familia y las relaciones con los hijos, porque como les decía yo al principio, la familia es el ambiente y la primera célula social en el cual se desarrolla nuestra personalidad, y el papá y la mamá desarrollan una función muy importante en el desarrollo psicológico del niño. Su ausencia trae repercusiones. Y pues en este caso también este tipo de parejas son muy narcisistas. ¿Qué quiere decir eso? Que esperan que su compañero las haga felices. De hecho, he visto muchas publicaciones en el Face en donde dicen, si él no me da, yo tampoco le doy. Si él no hace esto, yo tampoco hago esto. Entonces, de una cierta manera, están esperando que el otro lo haga. Y lamentablemente, al ser narcisistas, que significa muy egocéntricos, no perciben que sus conductas están afectando a sus hijos. De hecho, incluso más adelante vamos a ver los patrones o más bien los modelos de familias o estilos de familias que hay. Vamos a ver tres. Lamentablemente en dos de ellas, pues el aspecto narcisista es uno de los puntos que más afecta. Vimos entonces la institución básica de la familia como fundamento del desarrollo. Queramos o no, es necesaria. Los cambios que se han dado en la familia, algunos de ellos positivos, otros negativos, que lamentablemente algunos están mermando muchísimo. Cuando nosotros los psicólogos tenemos un consultorio, nos damos cuenta de todo este tipo de aspectos o problemas que se dan dentro de la familia, ¿no? Y estos aspectos que les comento o que les acabo de comentar son algunos de los más comunes. No hablemos de los divorcios también, de las infidelidades, la infidelidad virtual que se está dando muchísimo aquí por ejemplo en estas redes sociales, etcétera. Ahora vamos a hablar de algunas condiciones en el ambiente familiar que se deben de dar para tener una relación saludable. Si se dan cuenta, no partí para decirles, tú tienes que hacer esto, tienes que escucharlo, tienes que reforzar su autoestima. ¿Por qué no empecé con eso? Porque si estas condiciones que les estoy diciendo no están, todo lo que más hagan es como construir sobre arena.
regularmente cuando me traen terapia a niños, cuando me traen a terapia a niños, regularmente la mayoría de los padres necesita también intervención terapéutica, por la sencilla razón de que yo puedo contener, modificar la conducta del niño, pero si el ambiente de la familia es el que está provocando esa situación, pues voy a trabajar siempre en contención y no en su desarrollo y no en la solución de los problemas. Por eso es importante que los papás también entren en ese proceso para cambiar el ambiente, el contexto del que hablábamos anteriormente, y Bowlby lo recalca mucho, este ambiente que les va a ayudar a los seres humanos a desarrollarse adecuadamente. Entonces, por eso es que no les estoy dando ahorita, en este momento, algunos pasos o algunas conductas que tienes que hacer. Primero, lo que hay que hacer es lo primero, generar las condiciones para que lo que vamos a decir después pueda servir. De nada serviría que yo les dijera que escuchen a sus hijos si no tienen el tiempo, si hay ausencia de los padres, si no hay alguna relación funcional entre la pareja y pasan a traer a los hijos. Entonces por eso es importante. Bueno, ¿qué condiciones aparte de las que mencionamos, qué otras condiciones deben de establecerse en un ambiente familiar? Bueno, una es la unicidad de la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que hay dos figuras de autoridad, las más comunes es papá y mamá, pero también puede ser, en ausencia de ellos, puede ser mamá y el abuelo, o los abuelos, mamá y las tías, que viven regularmente en la casa como una familia extendida. Cuando no hay unicidad en la autoridad, la mamá puede, por ejemplo, reprender a su hijo, y el abuelo, pues ¿qué creen? Pues descalifica la autoridad de la mamá. No le pegues, no lo regañes, no lo castigues, déjalo que vea la televisión, al ratito hace la tarea. Entonces no hay un acuerdo en ejercer la autoridad, y se descalifican las autoridades. Por eso es que el niño inteligentemente pues se va con el que tenga la autoridad más frágil, más débil, al que le puede ganar la voluntad. De hecho hay una conferencia que doy que se llama Padres obedientes, hijos tiranos, abuelos consentidores, en donde esta triada patológica genera lo que yo les decía hijos tiranos, se vuelven egocéntricos. Entonces es importante que dentro de la familia haya unicidad de autoridad, porque eso también desarrolla un pleito con los hijos. Mi mamá no me quiere, mi abuelito sí me quiere, y todos los intentos que tú hagas por acercarte a tu hijo, por tener una relación saludable, pues ¿qué crees que pasa? Constantemente es una pelea, tanto con los abuelos como con el hijo, y tratas de convencerlo de que sí lo quieres, y a veces cedes ante sus demandas para no verte como una mamá mala o como un papá malo. Entonces, un requisito para que el ambiente familiar sea más agradable y no haya tantos pleitos es que se unifique la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad primaria sobre los hijos? La mamá, el papá, los papás. Si me están escuchando algunos abuelitos, discúlpenos, pero ustedes, abuelos, tíos, cuñados, sobrinos, personas mayores, tienen que apoyar la autoridad de papá y mamá. Si es una familia monoparental, apoyar la autoridad de mamá o la autoridad de papá y no desacreditarlo. Porque entonces el niño tiene sus aliados
y el papá o la mamá se queda solo. ¿Y cómo puede establecer una relación saludable si todos están contra él? Por lo tanto, pues la autoridad la tienen los papás, y los papás son los que tienen que establecer el siguiente punto para una relación saludable: la disciplina. Disciplina viene del latín disciplinare, que significa enseñar o instruir. Lamentablemente muchas veces pensamos que disciplina es darles sus nalgadas, tratarlos como soldaditos, castigos, y ahí te quedas, o te quedas sin comer, o ahí te quedas parado, etcétera, etcétera. No, disciplinar es enseñar e instruir. Y en una relación saludable, para que se pueda dar con los hijos, tenemos que disciplinar con amor. Muchas de las veces nosotros le pedimos a nuestros hijos que, por ejemplo, hagan el aseo, y los regañamos porque no saben barrer. Pero hay que preguntarnos cuándo les enseñamos, cuándo los instruimos, o ya de manera general decirles cómo tienen que empezar. Y lamentablemente cometemos el error que ellos ya saben o que tienen que actuar como adultos. No lo son niños. Entonces, en ese aspecto sí es importante enseñar, instruir, es decir, desarrollarles las habilidades como para que puedan hacer una tarea, y es en base y de acuerdo a la edad. Un niño le podemos pedir en que tenga la disciplina, el hábito de que llegando de la escuela, por ejemplo un niño de preescolar, llegando de la escuela, se quite su uniforme, ponga la lonchera en su lugar, saque los trastes, los lleve al lavadero, se quite el uniforme, que haga la tarea, que coma, y eso se repite constantemente como una regla, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo apoyamos en eso, o si le pedimos cosas que no están por encima, que están por encima de sus habilidades? No las podría hacer, y nosotros nos enojaríamos con él. A lo mejor el niño sí puede poner la lonchera y puede quitarse la ropa, pero a lo mejor no puede lavar los trastes, o a lo mejor no puede poner la mesa porque los platos se les puede caer. Entonces, en este tipo de aspectos sí es importante establecer la disciplina y la enseñanza de acuerdo a la edad. Y esto tiene que ver con otro aspecto importante: las reglas. Lamentablemente también, y más nosotros los mexicanos, no tenemos reglas establecidas explícitamente. ¿Qué es explícitamente? Bueno, que se digan, que se llegue a un acuerdo, que se establezcan de manera formal. Regularmente las hacemos implícitamente, que se supone que me tiene que ayudar, se supone que me tiene, se supone que tiene que poner la lonchera en su lugar. No, hay que hacer una lista de normas, de reglas, de acuerdo a la edad, para que lo vayan desarrollando. En este caso, por ejemplo, una regla es que después de hacer la tarea puedes ver una película, un programa de televisión, 15 minutos de la tablet, no más. Aquí hago un paréntesis: el celular es un atentado, una contra la salud de los niños y otra contra la tolerancia a la frustración, que después por eso lloran y hacen berrinches que a veces no son controlables. ¿Qué es lo más recomendable? Después de la primaria. Antes no es recomendable. Peor si se utiliza el celular como un chupón electrónico.
Anteriormente, para callar a un niño le daba su biberón. Ahorita para callar a un niño se le da la tablet, se le da el celular. Es lo peor que podemos hacer como papás. Aquí de hecho tenemos que desarrollar la tolerancia a la frustración. Entonces, vuelvo a las reglas. Tienen que ser simples, claras, deben de establecer límites hasta dónde puede llegar y, obvio, consecuencias. Si nosotros no ponemos reglas y las consecuencias, no vamos a poder tener una autoridad adecuada y un control de nuestros hijos. No castigos. Los castigos es una nalgada, al rincón, o no ver la tele, no, consecuencias. Ejemplo, el niño ya sabe que como regla viene de la primaria y inmediatamente de que llega se tiene que quitar el uniforme, porque el uniforme lo tiene que llevar al otro día limpio. Y usted como mamá o como papá solamente lavan los uniformes los fines de semana. Ya ellos ya lo saben. ¿Qué pasa si él no se lo quita? Regularmente lo que nosotros hacemos, nos enojamos, le damos una nalgada, le gritamos, nos enojamos con ellos y, como dice mi abuelita, bueno, decía, los alcahueteamos. Es decir, ahí está la mamá quitándole el uniforme a regañadientes, lo lleva a la lavadora o lo lava para que el niño al otro día se lo lleve limpio. El niño nunca va a saber cuál es la consecuencia de no haberse quitado el uniforme. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sin regaños, sin castigos, simplemente aplicamos la consecuencia y utilizamos la palabra tú decidiste, porque es efectivamente él decidió no quitarse el uniforme. Al otro día que el niño o la niña busque su uniforme, pues en primera quién sabe dónde lo dejó y el que lo tiene que buscar es ella. Esa es la consecuencia. Segundo, que lo encuentra sucio. Mamá, está sucio. Tú decidiste no quitarte el uniforme y yo lavo los sábados. ¿Cuál es la consecuencia? Que te lo lleves sucio. Cuando llegue a la escuela y vean el uniforme sucio, el reporte, las críticas a veces de los niños, ¿no? Y esa es la consecuencia. De una cierta manera el niño está aprendiendo que sus conductas tienen consecuencias, que el no seguir las reglas tienen consecuencias y que es responsabilidad de él, puesto que él lo decidió. Les voy a dar un ejemplo que tengo todavía en la universidad. Todavía podemos, incluso si tienen hijos en universidad también, aplicar eso. Yo lo aplico con mis alumnos cuando me dicen, maestro, no entregué mi trabajo. Me lo está diciendo ya que califiqué. No entregué mi trabajo. Deme una oportunidad. No, tú decidiste no hacerlo y la consecuencia es, al menos, que haya tenido un problema así muy drástico, el cual justifique el no entregarlo, pero eso se supone que se avisa mucho más antes. En el examen, deme chance, deme la oportunidad otra vez. No, tú decidiste no estudiar, la consecuencia es el 5 que tú tienes. Deme la oportunidad, sí, la otra oportunidad que tienes es en el siguiente parcial. Y el 90% de mis alumnos, si es el primer parcial, lo reprueban el primer parcial, al segundo parcial, son los primeros que están entregando sus tareas. ¿Por qué? Ya saben las consecuencias. Y vamos a ver algo, vamos a decir, pues que somos tan estrictos. Lamentablemente, muchas de las veces nosotros pensamos, y no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde salió, decimos, es que los vamos a traumar. No, de hecho es al contrario, los vamos a frustrar porque no le estamos desarrollando tolerancia a la frustración. Si tú le das todo, no les desarrollas la tolerancia a la frustración que necesitan para enfrentarse en el desarrollo de las relaciones interpersonales ante una situación que de una cierta manera no pueden manejar en ese momento, ante cosas que se tienen que posponer, ante conflictos que no pueden manejar.
Y es importante que desde niños ya sepan desarrollar esa tolerancia a la frustración. Entonces tenemos unicidad de autoridad, disciplinar con amor, que es enseñar a instruir. Hay que tener reglas simples, claras, con límites y relacionadas con las consecuencias. Y otra cosa aparte con ello, la reparación del daño. Eso hace que el niño o la niña sean responsables. ¿Qué es reparación del daño? Que el niño van ustedes a visita y al niño ya sabe que no tiene que tocar algunas cosas, que debe respetar las cosas ajenas. Ustedes se lo dicen antes de ir, ¿sí? O que si quiere algo lo tiene que pedir de acuerdo a las reglas que ustedes hayan establecido. Y resulta que llegan a la casa de un familiar y agarra, ¿qué será?, el celular de uno de ellos y lo tira y se le cae. No lo pidió, no respetó la propiedad ajena. Muchas veces lo que nosotros hacemos es darles un buen regaño y unas buenas nalgadas y hasta ahí. Obvio, el que lo pague es usted, los que lo pagamos somos nosotros, pero para él de una cierta manera una consecuencia directa no hay. ¿Cómo podría ser? Pues mira, hijo, íbamos a ir al cine este fin de semana, te iba a comprar esto, te iba a comprar el otro, no lo vamos a poder hacer porque de ahí vamos a agarrar para que tú vayas pagando el celular. Ya no te voy a comprar dulce fuera de la escuela, esos zapatos nuevos que tú querías pues no te los voy a poder comprar, de ahí vamos a ir sacando para pagarlo, y de esa manera, ¿sí?, pues la reparación del daño se va haciendo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante. Ese es por un lado, que tiene que ver con la autoridad, con los límites. Pero está otro aspecto que si no lo tomamos en cuenta, esto que les acabo de decir, podría verse como una tiranía. ¿Y qué tiene que ver? Pues que nada más nos basamos fríamente en reglas, en ejercer nuestra autoridad y normar su conducta. Pero esto no solamente es lo que necesita el niño. ¿Qué otra cosa necesita? Ternura, amor, juego y expresión de emociones. Primeramente la ternura. ¿Qué tiene que ver la ternura? Con abrazos, besos y contacto físico. Conozco a muchas personas mayores incluso de 40, 50 y hasta 60 años que nunca supieron lo que era el abrazo de su papá, de su mamá, una palabra de afecto, un beso, un abrazo, y que tienen problemas con demostrarlo. Cuando en algún ejercicio de terapia de grupo se le pide a una persona que permita abrazarse, se pone duro, tieso, nervioso, ansioso, no sabe cómo describir, no sabe cómo establecer un contacto físico con el otro, y por lo tanto es duro, seco, no comprende las emociones del otro, por lo tanto tiene falta de empatía. Entonces en este tipo de aspectos sí es importante los abrazos, los besos, el contacto físico con los hijos. Esta ternura de abrazos, besos y contacto físico que demuestran que se les ama debe ser incondicional. Lamentablemente aquí cuando queremos establecer una relación con nuestros hijos de confianza, no la tenemos por dos sencillas razones. La primera, porque no ha habido ese contacto de ternura, no ha habido abrazos, no ha habido besos, y por el otro lado se le condiciona todo ello a logros. Si mi hijo no saca una buena calificación, no le doy un beso, no lo presumo, no hablo bien de él. Si mi hijo no se porta bien, es más, a veces se le agrede,
se le hacen amenazas, se le humilla, ¿no? Se le compara. Para que nosotros tengamos una buena autoestima en nuestro desarrollo, la ternura y el amor deben de darse incondicionalmente, no por lo que él haya logrado ni por lo que él haya hecho, sino por lo que es. De lo contrario, estás teniendo un objeto, es decir, tu relación con tu hijo es objetal. Un objeto lo tenemos en cuanto nos sirva, en cuanto cumpla nuestras expectativas. Si ese objeto ya se acaba, porque todo objeto, su uso acaba, ya no me es indispensable. Y en este caso, nuestro hijo, si no hace las cosas que nosotros queremos, entonces, pues no es digno de nuestra ternura, de nuestros abrazos, de nuestros besos. Aquí es importante que nosotros le demos la manifestación de ternura muy independiente de lo que él haga, porque la ternura y el amor se enfocan al ser, no al hacer, ni al tener, ni al lograr. Se enfocan al ser. Yo soy hijo de mi papá, soy amado por él muy independientemente de lo que yo haga, de lo que yo sea, de lo que yo logre. Y el niño, con este tipo de aspectos, tendrá mayor confianza y estrechará más fuertemente los vínculos contigo, como papá o como mamá. Amar. ¿Por qué separé amar de ternura? Porque a veces pensamos que amar tiene que ver con sentimientos, y el amor no solamente está asociado con los sentimientos o emociones que podemos sentir hacia la otra persona. Eso es secundario. El amor tiene que ver con conductas, con actitudes. Por lo tanto, amar a un niño, amar a un hijo, es mostrarle con actitudes lo valioso que es para nosotros. Se le ama por lo que es, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo es una conducta de amor? Tú llegas del trabajo bien cansado y resulta que tienes que entregar un reporte tempranito el otro día. Entonces lo que haces es llegar, sentarte y, así como estoy ahorita, en la computadora empezar a trabajar. Y de repente se te acerca tu hijo porque tiene una necesidad. Una, de que lo abraces posiblemente, porque tiene todo el día sin haberte visto. Y tiene esa necesidad de abrazos, besos y contacto físico. Todos lo tenemos. Algunos alterados, porque muchos dicen, no, pues yo no lo necesito. Habría que ver su historia y habría que ver cuál fue su proceso y el por qué no lo tiene, porque es un aspecto natural. Como les decía, hay muchos que lo rechazan y que dicen que no lo necesitan, pero más bien es un mecanismo de defensa, porque no saben cómo procesar esos sentimientos y emociones que da un abrazo. Bueno, llega un niño y te pide que lo abraces, porque es una necesidad que él tiene, o que juegues con él, porque se ha aburrido durante todo el día y quiere jugar con alguien, sobre todo con alguien significativo como tú. Y tú le dices, ahorita no, porque tengo un trabajo. Estás afectando su autoestima. Le estás diciendo que tu trabajo, quieras o no, es más importante que él. Hay muchos papás que me dicen, es que le traje a mi hijo porque quiero que entienda que yo estoy trabajando y me estoy matando para que no le falte nada a él. Curiosamente le estás faltando tú. No hay más que decir. Y todavía me dicen, es que quiero que comprenda eso. Y yo les digo, el niño es muy inteligente y lo puede comprender. Puede comprender que tú te estás matando por él, incluso hasta se sienta culpable, porque él no quiere que te mates todo el tiempo por él. Lo puede entender, y lo puede entender muy bien. Pero no porque lo entienda, su necesidad de amor, de afecto,
de vínculo, su necesidad de la figura paterna, su necesidad de la figura materna se satisface. Por eso hay niños de 80, 70, 60, 40, 20 años buscando el afecto de su padre, la mirada aprobatoria de su madre, la seguridad que le daba la familia en otras personas. Y obvio, nunca lo va a encontrar. ¿Y por qué nunca lo va a encontrar? Por lo primero que habíamos dicho al principio, la familia es la institución básica de la sociedad en donde se establecen los modelos de relación y vínculos afectivos. Si no se establecieron adecuadamente los vínculos afectivos en la primera infancia, el amor de papá no se lo va a dar un esposo, le va a dar el amor de esposo, o de esposa, o de pareja. El amor de amigos no es amor de padres. Por eso es insustituible. Entonces, en este tipo de aspectos, sí es importante tomar en cuenta que las conductas deben demostrar el amor y el valor que nuestros hijos tienen, y en este caso, ¿qué es lo que podría hacer? Darme la vuelta hacia donde está mi hijo y ponerle la atención. A lo mejor voy a jugar unos 5 minutos con él, voy a aventarme con él unas luchitas en la cama, un abrazo y un beso, y estar y escuchar unos minutitos su historia, y eso para él va a ser lo más grandioso. El mensaje que le estás dando es que él verdaderamente es más importante que todo. Vamos, ternura y amor. El siguiente es el juego. ¿Cómo podemos estrechar los vínculos con nuestros hijos? ¿Cómo podemos generar confianza con ellos? ¿Cómo podemos hacer que ellos se sientan bien? Fácil. Con el juego. Es decir, jugando nosotros, entrando en el juego de ellos, entrando en el juego y las fantasías de ellos, ¿sí? Jugando a los superhéroes, jugando a la comidita, jugando a las escondidillas, hasta un juego de mesa. De hecho, incluso como intervención terapéutica para mejorar los vínculos en la familia, es muy recomendable empezar a jugar juegos de mesa. Es donde se crea un ambiente descontextualizado del papá ogro, descontextualizado de la mamá que critica, que supervisa. Aquí el ambiente se transforma de otra manera, y eso les ayuda a los hijos a tener más confianza. ¿Quieres generar confianza en tus hijos? No les exijas que te den confianza, porque no te has ganado, no han estado las condiciones. Empieza por el juego, empieza a jugar. Antes de dormir, acuéstate con él, invéntale un cuento en donde él sea el héroe, un cuento en donde entren sus primos, sus amiguitos en una aventura, o contarle tu propia historia de vida. A los niños a veces se les hace muy interesante. Y el otro punto es la expresión de las emociones. ¿Cómo es eso de la expresión de las emociones? No descalificar lo que ellos sienten. Hay una jovencita que fue perdiendo el contacto, el vínculo y la confianza con su mamá, aparte de que se la vivía todo el tiempo en el celular. Pero la mamá lo que hacía era acciones de descalificación de las experiencias de su hija. Su hija extrañaba a sus amigos y se ponía triste. Entonces, cuando ella llegaba con su mamá a platicarle toda triste, su mamá hacía gestos como: ¿y ahora qué tienes?
no es para tanto, no sé por qué te deprimes por eso. Esas actitudes y esas palabras no generan confianza, al contrario, la rompen. ¿Y por qué creen que muchos padres de familia son los últimos en saber lo que le pasa a sus hijos? Entonces la expresión de las emociones es permitirles que expresen lo que les pasa sin un juicio, sin desvalorizar, sin descalificar. Si tú quieres establecer si ellos, tus hijos, expresaron sus emociones, es un regalo maravilloso para que sepas tú cómo está procesando la situación en la que él está. Y si lo vas a ayudar sería en cuestión de preguntas, más que en cuestión, como decían en mi época, de un choro mareador. Hablar y hablarle y hablarle a tu hijo. No te pongas así, no estés triste, eso no le ayuda. ¿Cómo podrías ayudarle? Haciéndole preguntas. ¿Extrañas a tus amigos? Sí. ¿Qué extrañas de ellos? Pues platicar con ellos, salir, hablarles. ¿Te gustaría hablarles ahorita? Sí, me gustaría. ¿De qué manera podríamos hacerlo? Si a lo mejor no están acá, pues me gustaría llamarles por teléfono. Y si se dan cuenta, estamos estableciendo un diálogo mediante las preguntas y estoy descubriendo lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Pero sin embargo, apenas está expresando su emoción y tú le estás diciendo cállate, no es para tanto, o lo estás interrumpiendo, no se puede establecer una relación saludable con tu hijo. Por eso es importante que le permitas expresar sus emociones. Ya estamos a punto de acabar, voy a decir los estilos, ustedes pueden evaluarse en base a esos estilos, voy a enunciar algunas características de los estilos de familia. Entre ellos está, el primero es el estilo inflexible violento. Este modelo de familia hay una sola autoridad y aquí se hace lo que yo digo. Las reglas se hacen cumplir a través de amenazas, que muchas de las veces también no se cumplen. Hay humillación, eres un tonto, eres un tal para cual, no sirves para nada, etc. Hay un ambiente de miedo, por eso también el niño no puede expresar sus emociones. Y el amor es sobornado, es decir, el niño percibe que tiene que ganárselo y te tiene que ver a ti contento o contenta para que pueda recibir amor. Ese es el estilo de familia inflexible violento. Está el modelo de familia inconsistente débil. Aquí los castigos y premios son inconsistentes, injustificados, es decir, que se aplican indiscriminadamente, incluso dependen a veces del humor en el que estamos. Si estoy contento se la paso, si no lo castigo. Aquí también hay 2 o terceras oportunidades y también se aplican arbitrariamente. Es decir, que el niño va aprendiendo que se le va a dar oportunidad 2 o 3 o 4 veces y por eso sigue haciendo las cosas, más si no hay consecuencias de ello. Hay abandono de los niños, es decir, no se les educa. Incluso muchos pueden ser muy laxos en sus regaños. Y se establece un amor condicional. ¿Cuál es la diferencia en el amor sobornado? Que el amor condicional es que se da en base a los logros. Y está el tercero, que es el funcional, el más acertado, que es el afectivo estructurado, que cumple todas las condiciones que hemos dicho anteriormente. Se escucha, hay un ambiente creativo y flexible, constructivo, se disciplina con amor, hay reglas, límites, hay consecuencias claras, se aprende a conocer y regular las emociones, hay colaboración, también hay competencia, pero es una competencia sana, se rechaza la conducta, no a la persona.
se reprende la conducta, no a la persona. En este caso, todos estos elementos pues son los aspectos que de una u otra manera tendremos que cumplir. ¿Qué pasa si no se cumplen? Pues es muy difícil que tengamos una relación saludable con nuestros hijos. Es importante que nosotros analicemos cómo estoy yo como padre. Acuérdense lo que había yo comentado al principio. Si la familia o el entorno familiar no es el adecuado, pues aquí lo que necesitamos primero es intervenir dentro de la familia y no en el niño. Por eso es importante que nosotros establezcamos, ¿no?, algunos elementos importantes para establecer las condiciones que se tienen que dar en la familia. Pues les agradezco mucho a cada uno de ustedes su tiempo en esta hora. Estaremos aquí pendientes para responder algunas preguntas que se puedan generar en el transcurso del día, incluso en el transcurso de la semana, cuando se vea este video, con todo gusto la responderé. Se me olvidaba lo de los libros rápidamente. Hay unos libros que pueden ustedes adquirir. Uno de ellos es Padres Duros para Tiempos Difíciles. Se los pongo acá, Padres Duros para Tiempos Difíciles. Es de Editorial Trillas, es de Evelyn Prado y Jesús Amaya. Evelyn Prado y Jesús Amaya tienen otros libros muy buenos que se los recomiendo. Están basados en investigaciones y que pueden ayudarles. Otro de ellos es precisamente, se llama Hoy Tirano, Mañana Caín. Es el posterior a otro que se llama Padres Obedientes, Hijos Tiranos. Después salió el de Hoy Tirano, Mañana Caín. Y hay otro que es de Cómo Desarrollar la Inteligencia Emocional Infantil. Es este. Tengo otros más, pero creo que estos les pueden servir como un principio para que puedan establecer lineamientos y analicen cómo pueden establecer todo ese tipo de estrategias. Cuando las conductas ya son muy difíciles de erradicar, o cuando a ti como padre de familia se te acaben los recursos, es importante que acudas a un profesional para que los puedan ayudar y asesorar de cómo volver a integrar ese ambiente y ese vínculo de convivencia. Les agradezco a todos ustedes, quedo a sus órdenes. Vuelvo a recordarles, mi nombre es Enrique Aguilar, soy psicoterapeuta. Agradezco nuevamente a Eddie Montalvo y Ana Franco la invitación que me hicieron, y pues aquí estaré para responder algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan, y en el transcurso de la semana igualmente estaré al pendiente de estas publicaciones para poder apoyarles. Muchísimas gracias, que estén bien, excelente noche.